clases anteriores algunas cosas bastante generales, pero que se las fui remarcando, que es el manejo del shock en el paciente politraumatizado. Cuando nos estamos refiriendo a shock en el paciente traumatizado, ustedes siempre tienen que pensar que ese shock es pura y exclusivamente de causa hipovolémica. Hay otras causas de shock en el paciente traumatizado, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero que no son las que frecuentan a este tipo de pacientes y sin duda que no van a llevar a la muerte de forma inminente como lo es el shock hipovolémico. Por lo tanto, aquí y en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma y en cualquier parte, el shock en el paciente traumatizado es hipovolémico hasta demostrar lo contrario. Y si no lo es, ustedes lo tratan como tal, porque de todas maneras ustedes no le van a causar ningún daño a cualquiera de los otros tipos de shock si lo tratan como un hipovolémico y después no es un hipovolémico. La definición de shock creo que ya todos la conocen, ¿eh? Es toda normalidad del sistema circulatorio. Esto lleva a una producción y a una perfusión, perdón, inadecuada en todos los órganos vitales y lo que produce un déficit en la oxigenación tisular, lo que lleva al metabolismo anaerobio y a la producción de radicales libres y eso lleva a la acidosis y posterior apoptosis de la célula y la muerte. ¿En qué parte de la evaluación inicial del paciente traumatizados evaluamos o vamos a hacer el diagnóstico de que el paciente está en shock? En el punto C? ¿Se acuerdan? El punto C, que era la parte de circulation, ¿eh? Ahí en el punto C lo que hacemos es control de hemorragia externa, es decir, si algún vaso está sangrando hacia el exterior con presión, y hacer el diagnóstico y el tratamiento de forma simultánea, de el shock hipovolémico. Es decir, yo me tengo que dar cuenta de que el paciente está en shock y automáticamente, de la misma manera que me doy cuenta, tengo que empezar a tratar ese shock. ¿M? Entonces, en todo paciente politraumatizado en el punto C, el primer paso es por las características clínicas, es decir, por los signos y síntomas que tiene el paciente, hacer el diagnóstico de shock. ¿Eh? No hay ningún método de estudio ni de diagnóstico que usted necesite para hacer el diagnóstico de shock. El shock, el diagnóstico de shock es 100% clínico. ¿Me escucharon? ¿Entendieron eso? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, entonces, no quiero escuchar a nadie en mi vida decir que necesitan de una ecografía, que necesitan del lactato, que necesitan para hacer el diagnóstico de shock. El diagnóstico de shock es clínico. Si usted no lo sospecha por la clínica, en su vida va a poder hacer el diagnóstico de un shock, sea de la causa que sea. ¿Sí? El segundo paso, ¿cuál es? Si usted tiene un shock, tiene que identificar la causa, que en el paciente traumatizado es la hemorragia, y acá nos estamos refiriendo es a que usted sepa a dónde son los sitios que pueden estar causando esa pérdida de sangre y automáticamente empezar a tratarlo. Si no, usted puede hacer el diagnóstico muy bien, perfecto, pero si usted no tiene en la cabeza cuáles son los sitios de sangrado en un paciente con trauma, ¿eh? Por más de que tenga todos los signos y síntomas en la cabeza y haga el diagnóstico desde el punto de vista clínico, si usted no sabe cuáles son los sitios a los que usted tiene que ir a buscar esa pérdida de sangre, el paciente se va a morir. ¿Eh? Y vamos a suponer otro mejor escenario, que usted hizo el diagnóstico por la clínica, sospechó las fuentes de sangrado, pero no tiene cómo tratarlo o no tiene quien lo trate, ese paciente también se va a morir. Cuando ustedes tengan un paciente traumatizado, que tenga signos de shock, chicos, piensen siempre, siempre que ese paciente lo que va a necesitar, excepto que tenga un chorro de la femoral para afuera, que usted lo único que va a hacer es ponerle el puño o el dedo para que eso no sangre más, pero todos los pacientes que tienen shock en el traumatizado, en el 99,9% de los casos van a necesitar de un tratamiento quirúrgico o endovascular para cohibir la hemorragia. Si no es enfermo, se muere. ¿Me escucharon? Sí. Sí. ¿Ok? Sí.
Bueno, entonces, cuando ustedes tengan un paciente traumatizado con shock, piensen que van a necesitar un cirujano al lado y si no lo tiene, búsquenlo. Y si no lo tienen, hagan todo lo posible para estar rápidamente con ese enfermo en un lugar donde haya un servicio de cirugía. ¿Mm? Acá dice que identificar el shock hemorrágico y no hemorrágico. Identificar un shock no hemorrágico en un paciente traumatizado, la verdad, a mí no me interesa. ¿Eh? A ustedes tampoco. ¿Ok? Bien. La hemorragia, se los vengo diciendo, es la causa más común de shock en el paciente traumatizado. Vamos a ver un par de conceptos de fisiopatología del shock. Para eso hay que conocer algo de fisiología cardíaca y fisiopatología de la pérdida sanguínea. ¿Eh? Ustedes saben que el gasto cardíaco, que son los litros por minuto que bombea el corazón, es igual al volumen sistólico, es decir, al volumen de sangre que eyecta con cada sístole el corazón, es decir, los ventrículos, por la frecuencia cardíaca, es decir, por la cantidad de veces que el corazón se contrae. ¿Eh? Y el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre eyectada por cada ventrículo, el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica y el ventrículo derecho a la circulación pulmonar, está dado por tres variables que son la precarga, que es toda la sangre que está acumulada en el sistema venoso y por lo tanto llega al corazón derecho, ¿eh? Por la contractilidad miocárdica, es decir, por la capacidad que tiene el músculo cardíaco de contraerse, y por la poscarga, que es la presión contra la cual se enfrenta el ventrículo izquierdo para poder bombear esa sangre adecuadamente al resto de los tejidos. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos sangre? El primer mecanismo defensivo que tiene nuestro cuerpo es la liberación de catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son hormonas que están producidas por la médula suprarrenal, que son la norepinefrina y la epinefrina, o la adrenalina y noradrenalina, es lo mismo. ¿Eh? Y estas hormonas tienen como función aumentar la frecuencia cardíaca y ejercer una vasoconstricción periférica de manera tal que la sangre no llegue a la piel y a los músculos y sí llegue al cerebro, al corazón y a los riñones, que son los órganos que nos van a mantener con vida durante un tiempo no demasiado largo si usted no hace el diagnóstico, y por eso esa sangre va a ir destinada a esos órganos. Y la frecuencia cardíaca lo que va a hacer es aumentar la cantidad de veces que se contrae el corazón, ¿eh? Por eso el paciente va a tener taquicardia y es el signo medible más sensible e inmediato de que el paciente está en shock. O sea que si usted tiene un paciente que tiene traumatizado, que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, ese paciente está en shock. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el primer mecanismo que se altera. Es decir, la taquicardia es el mecanismo que primero aparece cuando un paciente tiene pérdida sanguínea. Además, ¿cómo está el paciente que tiene pérdida sanguínea? Está pálido y sudoroso. ¿Por qué? Por esto. Porque tiene vasoconstricción periférica de la piel y el tejido muscular. Entonces, todo paciente que ingresa al servicio de urgencias, producto de un trauma, ya sea cerrado o penetrante, y que esté taquicárdico y pálido y sudoroso, ese enfermo tiene una hemorragia. Y haga lo posible para darse cuenta a dónde y tratarla, porque esos enfermos rápidamente, si usted no hace algo, se van a morir. Recuerden que la hemorragia es la causa de muerte evitable más frecuente en el paciente traumatizado. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos sangre? Se liberan un montón de sustancias vasoactivas. ¿Eh? Esto es lo que produce los cambios en la microcirculación con aumento de la permeabilidad vascular. Hay metabolismo anaeróbico porque disminuye el ATP, aumenta el ácido láctico, por eso el paciente tiene acidosis metabólica. Y si esto no se corrige, hay una disminución de la perfusión tisular con una disminución de lo que se llama la DO, que es la entrega de oxígeno a los tejidos, y esto lleva rápidamente, si no lo revertimos, a la muerte celular y a la falla orgánica múltiple. Entonces, cuando llega el paciente traumatizado, ¿qué es lo que yo me debo preguntar? ¿Está el paciente en shock? Si tiene un trauma penetrante, si tiene un balazo o una puñalada en el torso, ¿saben lo que es el torso? Cualquier lugar del cuerpo que no sea en las extremidades. Usted siempre tiene que pensar en que ese enfermo tiene algún vaso roto y por lo tanto va a estar en shock hipovolémico. Entonces, en el traumatizado, si usted tiene un paciente que tiene taquicardia,
palidez, sudoración y encima agrega después hipotensión, ese paciente ya tiene un shock casi irreversible. Ustedes saben que cuando un paciente tiene una tensión arterial sistólica menor a 90 o 100 en el contexto de un traumatizado y está taquicárdico y sudoroso, ese paciente ya perdió el 33% de su volemia. Es decir, que si nosotros normalmente tenemos habitualmente unos entre 4,5 y 5 litros de sangre, es decir, ahí ya perdimos 1,5 litros cuando baja la presión. Entonces, cuando usted detecta un shock porque el paciente tiene la tensión arterial sistólica menor de 90, ya está corriéndolo de atrás. Y en breve, ese enfermo, si usted no hace algo, va a morir. Lo que les acabo de decir recién, taquicardia y vasoconstricción cutánea, paciente sudoroso, pálido, y con la frecuencia cardíaca por encima de 100. Esos enfermos, cuando ingresan, quizás tienen la presión normal, pero tienen estas dos cosas, y eso usted tiene que ya hacer el diagnóstico de shock cuando ve estas dos situaciones. Y acá que le dicen todos, tranquilo, no te apures, tiene 120/80. Ahora tiene 120/80. ¿eh? Todo paciente que vino taquicárdico y que está sudoroso, ese enfermo está en shock. Y tarde o temprano, ese paciente va a tener hipotensión, se va a poner con lo que se dice anormalidad del estado hemodinámico, es decir, lo que se conoce con el nombre de inestabilidad hemodinámica, que hablamos de eso cuando tenemos una presión arterial sistólica menor de 90. Y fíjense lo que les dije hoy, cuando uno tiene hipotensión, ya perdió el 30% del volumen sanguíneo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar el paciente, revisen los pacientes, chicos, toquen los pacientes. Si usted le busca el pulso radial y el enfermo no lo tiene, búsquele el femoral o el carotidio. Si usted no tiene el pulso radial y está pálido y sudoroso, tiene 80 milímetros o menos de sistólica, si usted no se le palpa el pulso radial. ¿Escucharon? ¿Eh? Si a usted se le palpa el pulso carotidio solamente o el femoral, usted tiene una tensión arterial sistólica entre 80 y 90. ¿Mm? Y está próximo a morir. ¿De acuerdo? Entonces, todo paciente lesionado, o sea, traumatizado, que esté frío y taquicárdico, está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Hay ciertas variables que uno tiene que conocer, que la frecuencia cardíaca no es la misma en un adulto que en un chiquito. En el adulto se considera taquicardia por encima de 100, en el escolar hasta la pubertad hasta 120, y un preescolar, bueno, qué sé yo, si es preescolar o no va a la escuela, eso no sé cómo hacen esa división, o si va al jardín. ¿eh? Pero bueno, sepan que en los chiquitos la frecuencia cardíaca hasta 140 a veces puede ser normal. Pero si el chico está pálido y sudoroso, por más que tenga 160 y siempre viene algún fenómeno que dice, no, pero los chicos es normal, hasta 200 es normal. Hasta 200 no, yo no vi a nadie que tenga 200. Pero bueno, no, pero entonces usted le dice, no, pero tiene 140 y viene otro nabo y le dice, no, pero es un preescolar porque leyó esto, ¿vieron? Estas cosas ustedes se las acuerdan, no sé por qué, pero todas estas pavadas, escolar, preescolar, infante, y siempre hay algún OPA que se los toma, algún docente, ¿vieron? Que hay algún docente que va y les toma estos números, ¿o no? Sí, Siempre, 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 siempre hay algún OPA que toma estas cosas, estos numeritos. Bueno, a veces no sabe nada. Ustedes estudienselo para dejarlo contento, porque encima se ponen contentos cuando ustedes le contestan eso. ¿Sí? Le dicen, qué bien, alumno, qué bien. Pero eso no es, no pasa por ahí. Pasa porque usted sepa que si el chico está sudoroso y pálido, y aunque tenga 160, ese chico está chocado. ¿Está? Bien. Otra cosa, los ancianos no tienen taquicardia porque usan beta bloqueante, porque tienen marcapasos. Si a usted le traen un viejo que está sudoroso y pálido, ese viejo se está por morir, muchacho. ¿eh? Sea de la causa que sea. Si tiene los marcapasos de hoy son 10 veces más lúcidos que nosotros. ¿eh? Así que, entonces, si ustedes le traen un viejo que se cayó una escalera, ¿eh? y tiene 40 de frecuencia cardíaca, pero está sudoroso, ese enfermo está chocado. ¿De acuerdo? Búsquenle
la causa del shock. ¿Mm? Otra cosa, no pidan hematocrito o hemoglobina, no sirve para nada eso. Eso no es el diagnóstico de shock. Pídanla al otro día. ¿Para qué? Porque al otro día sí, ustedes van a ver que le bajó el hematocrito. Claro, si perdió 1,5 litros de sangre y yo encima le hice el diagnóstico a las 2 horas, es decir, perdió 3 litros de sangre. Uno por culpa del trauma y dos por culpa mía porque me demoré. Entonces, ahí sí pídanle la hemoglobina para ver lo ineficiente que fueron ustedes en la atención del traumatizado. Cuando digo ustedes, no le digo a ustedes, digo a los médicos. Porque lo primero que piden es el hematocrito. El hematocrito no sirve para nada, no es el diagnóstico de shock, no es el diagnóstico de nada. Lo único que le dice, le bajaron 15 puntos de hematocrito. ¿Y usted qué dice? Sangró. Y cuando se dieron cuenta por el hematocrito y la hemoglobina, el paciente está out. ¿eh? Bien, lo que sí sirve es los marcadores que nos indican a nosotros el metabolismo anaeróbico, que son el déficit de base y el lactato. Pero no se piden de entrada. Usted pídalo cuando ya hizo el diagnóstico de shock y empezó a resucitar ese enfermo. Entonces, si si el lactato y el déficit de base empiezan a hacerse cada vez menos negativos, quiere decir que usted cohibió la hemorragia y la está tratando como corresponde. Ahora, si usted operó a un paciente y a las 2 horas el paciente sigue con el lactato bajo o se puso más negativo el lactato o el exceso de base, quiere decir dos cosas. O usted no le hizo bien la hemostasia y sigue sangrando, o usted lo está resucitando mal. Sirve el lactato y el exceso de base para acompañarnos a nosotros durante el proceso de resucitación. ¿Entendieron? Sí, Sí, sí. Sí, Bien. profe. Sí, ¿Cuál es la causa del shock? En el traumatizado siempre hemorrágico. ¿Sí? ¿Está? ¿Hay otras causas no hemorrágicas? Sí, pero ustedes siempre piensen que es hemorrágico. Puede haber un shock obstructivo, un paciente que está taponado, que tiene una puñalada en el corazón. Ustedes ya saben que si un paciente tiene una herida en la región precordial y tiene sudoroso y palidez y hipotensión, lleva un urgente al quirófano, ese tipo tiene una herida en el corazón. Y si usted no lo opera, se va a morir. ¿Mm? O lo otro que puede tener es que tenga un neumotórax hipertensivo. Entonces el neumotórax le comprime el hemitórax, el aire no puede salir, entonces le comprime la vena cava, el corazón no puede latir y el paciente se para. Esto ya lo vimos cuando vimos la evaluación inicial en el neumotórax, atención. Shock cardiogénico en el traumatizado no existe. Si usted tiene un infarto y además el traumatismo, bueno, es problema suyo, no es problema del médico. ¿Está? Es porque usted tenía la coronaria tapada. Pero si usted Si usted, otra cosa, no le hagan un electro a un paciente traumatizado porque siempre tienen algo, o elevación del ST, o acortamiento del PQ, qué sé yo. Y siempre hay alguno ahí que quiere verle el electro al traumatizado. Entonces, y el tipo se está muriendo de una hemorragia porque le pasó un auto por arriba y le hacen un electro. Entonces ahí empiezan a discutir el ritmo, si tiene precarga, poscarga. No, no, el electrocardiograma en la urgencia en un trauma no existe. Saquen el aparato afuera, no, nadie lo enchufa, nadie hace un electro, nada. ¿Ok? Otras causas de shock, séptico y neurogénico. Séptico, nunca voy a estar séptico en el inicio inicial posterior al trauma. El shock séptico se va a dar a los 2, 3 días cuando yo me infecte. O si tengo un neurogénico, es decir, porque tengo una sección medular alta, pierdo el tono vasomotor y el paciente tiene un shock. Pero ¿cuál es la diferencia? Ese paciente no está ni pálido ni sudoroso y tiene la piel caliente. Y además, hay otro pequeño detalle que no mueve ni las piernas ni los brazos. ¿Está? Entonces, sí, sí. bueno. Qué es la hemorragia? Ya ustedes lo saben. La pérdida aguda de sangre del volumen circulante. Cuando uno tiene sangre, una hemorragia, pierde sangre. Entonces, ¿qué hay que reponerle? Sangre, seguro. Sangre. Sangre. Si a usted yo le robo hoy a su casa y le robo la plata y no le toco nada más, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me sienta a tomar un café con usted o que yo le devuelva la plata? Ah, la plata. La plata, el café que se lo tome con otro. Bueno, acá es lo mismo, ¿está? Entonces, el paciente traumatizado que perdió sangre, hay que reponerle sangre. No hay que pasarle otra cosa. No hay que pasarle ni rinche lactato, ni. No, nada. Sangre. Perdió sangre, sangre. Sangre entera, sangre entera. Acá en nuestro país no tenemos sangre entera. Entonces, ¿qué le pasamos? Los sustitutos que forman la sangre. Que en nuestro medio es glóbulo rojo plasmatizado, plasma fresco congelado y concentrado de plaqueta.
¿En qué relación, para hacerlo más parecido a la sangre? 1, 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Una bolsa de plasma, una bolsa de rojo, una bolsa de plaqueta. Eso, así se repone la pérdida de sangre de un paciente. ¿Ok? Sí. Sí, pero ¿Qué es lo sí, que yo tengo que tener cuando tengo una hemorragia? Aumentar la precarga. ¿Qué es la precarga? Llenar el sistema venoso de sangre. ¿Para qué? Para que pueda llegar sangre al corazón y el corazón pueda bombearla. ¿Eh? ¿Le puedo aportar líquido? Sí, le tengo que aportar líquido, pero no más 2000 mililitros como hacíamos antes. Ahora se le pasan, si el paciente tiene un trauma cerrado, solamente 1000 de solución de rincha de lactato. Ahí paramos, evaluamos la respuesta y si el enfermo sigue hipotenso, vaya a cirugía y después de la cirugía se acabó el líquido, le pasan hemoderivados. ¿Ok? Y también hoy se le hace a todos esos pacientes la administración de algún tipo de fibrinolíticos, como es el ácido tranexámico, porque en el 30% de los pacientes traumatizados que tienen shock hay una coagulopatía asociada al trauma que es desencadenada por la hipoperfusión tisular y el enfermo lo que tiene es una, además de una pérdida aguda de sangre, tiene una fibrinolisis. Entonces usted le administra un antifibrinolítico para evitar de que haya más sangrado. ¿Y cuánto es lo que se le administra en ese caso? El ácido tranexámico se le hace una ampolla cuando el paciente ingresa, ¿m? Dentro de las primeras 3 horas, lo ideal es hacerlo lo antes posible, y otra ampolla se repite a las 8 horas y no más que eso. Una cosa que quiero que tengan en la cabeza, por favor. Si usted al paciente no le controló la hemorragia de forma quirúrgica o endovascular o con lo que sea, le podés hacer un camión tanque lleno de ácido tranexámico que el paciente se va a morir. ¿Está? Ah, sí, sí. Sí, Bueno, sí. entonces no digan las recontratetra pavadas que dicen por ahí, ¿cómo es el tratamiento del shock hemorrágico? Ácido tranexámico. Como si a uno le dieran el ácido tranexámico y le solucionara, por ejemplo, un tiro en la aorta, o en la renal, o en la mesentérica. Sería divino eso, ¿no? Que una ampollita de tranexámico te cure un agujero de una bala en una aorta. Pero no, todavía no se ha inventado eso. Lo inventan ustedes cuando responden esas cosas. Pero en la vida real no existe eso. O sea que el ácido tranexámico es eh, como el mate cocido. ¿Ustedes tomaron todo mate cocido alguna vez? Sí. Sí, Sí. sí. Bien, si lo tomás, ¿qué pasa? Si vos te ¿Nada o tomás no? nada, porque nada, te tomás mate cocido es lo mismo que nada. Si lo tomás no pasa nada. Y si no lo tomás, tampoco pasa nada. Tampoco pasa tampoco pasa nada. nada. Bueno, el ácido tranexámico es lo mismo. Si usted no hizo el control de la hemorragia, es como un mate cocido. Le puede dar como no le puede dar. Si quiere darle 20, dale 20. Vos te querés tomar 20 litros de mate cocido, te tomás 20 litros de mate cocido. ¿Qué te va a pasar? Nada, va a ir a hacer pichí nomás. Chao. O No sea, te sería tomás. como ¿Eh? complementario. Exacto, es parte del tratamiento, pero no es el tratamiento. ¿Sí? Claro, y sirve para las hemorragias pequeñas, no masivas, digamos, sino como que sería lo mismo. No, no, para la hemorragia pequeña no. Si vos tenés una hemorragia de, qué sé yo, se te rompió un dedo, no le va a dar citotrexámico, porque sirve para cuando vos tenés una coagulopatía asociada al trauma. Claro. En realidad, la coagulopatía asociada al trauma se hace el diagnóstico con lo que se llama las pruebas viscoelásticas, no sé si alguna vez escucharon hablar de eso, que se hace a través de dos dispositivos, uno que se llama ROTEM, ¿m? Y otro que se llama, me olvidé el nombre, se me va a salir, el TEC, que es el tromboelastograma. Entonces, esas son pruebas que acá no las tenemos, ni cerca de tenerlas, porque usted cuando viene el paciente lo que le hace es un coagulograma para ver cómo está la coagulación, pero el coagulograma se hace afuera, se hace ex vitro, se hace después con sangre a 37 grados, el paciente cuando tiene sacó sangre tiene 36 porque está hipotérmico. Entonces las pruebas viscoelásticas se hacen con una muestra de sangre y ahí en el momento, midiendo, son pruebas que miden, como la palabra lo dice, la viscosidad y la rapidez de formación del coágulo y le dice ahí mismo a usted qué es lo que está necesitando el paciente. Si está necesitando ácido tranexámico, si está con una hiperfibrinolisis, si está necesitando plasma, si está necesitando crioprecipitados. Bueno, eso se llama pruebas viscoelásticas de la sangre.
¿Ok? ¿Escucharon hablar de eso alguna vez o no? No, 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 yo No. no. no, Bueno, no, no. bueno, síganme a mí que conmigo está el mundo, chicos. Ah, no, mentira. Eh, eh, Eso es porque yo me dedico mucho a esto y sé bastante y conozco el tema. Pero eso se llama prueba escolástica. Este es un cuadro. Vieron que para todo. Disculpe que Sí, lo interrumpa. Antes que sí, siga, yo sí. me quiero sacar una duda. Tengo Sí. abierto un archivo que es Ujú, de la Asociación Argentina de Cirugía, del Galindo, y ujú, en el capítulo de hemorragia dice que en general se prefiere la administración de glóbulos rojos, ujú. reservándose la sangre entera en pacientes que tengan una hemorragia muy importante. ¿Eso así se hace en la práctica o no? No, eso es una pavada. Ok. No, pará, no es una pavada. Lo ideal es que vos al paciente le pase. ¿Ustedes saben qué es la sangre entera? ¿O no? Empecemos por ahí. Sí, como dijo, con plasma fresco, con plaquetas, No, o no, no. la sangre entera, ¿qué es? ¿Saben No o es el no? sayecito, es el de sangre que se No, 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 usa. toda la sangre va en sachet, porque si no en tarro, no, hasta ahora en lata de conserva no viene. ¿Sería Ustedes la que no saben, está filtrada? chicos, sangre entera es la sangre que me la sacan a mí y te la pasan a vos. ¿Está? Eso es sangre Ok. entera. Nadie le hace nada. Sangre entera, así como sale, va. Es decir, yo le saco a un donante, la conservo y así se la pongo a otro. ¿Sí? Eso es sangre Sí, entera. Eso es lo ideal. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Para eso hay que tenerla, como la palabra lo dice, sangre entera fresca se llama. Es decir, sacarla y automáticamente, yo no me acuerdo bien el tiempo, pero hay que conservarla un poco, un ratito y ahí nomás pasarla, porque si no pierde las propiedades de la sangre, se coagula. ¿Está? Entonces, ok. la sangre entera es lo ideal. Lo que pasa es que en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo es muy difícil tener bancos que tengan sangre entera disponible, porque la sangre se echa a perder. Entonces, para no perder esa sangre, lo que se hace es se fracciona en los componentes de la sangre, en glóbulos rojos, en plasma y en plaquetas. ¿Ok? Sí, Entonces, si vos tenés un banco en los Estados Unidos, hay bancos, los soldados que van a las guerras habitualmente usan sangre entera, ¿eh? Eso es lo ideal, pero no tiene nada que ver con que la hemorragia sea chica o sea grande. ¿Está? bueno, O sea, ¿cómo va a ser una hemorragia pequeña o grande? No, eso no tiene nada que ver. Una hemorragia, eh, uno dice que es una hemorragia leve, moderada o grave. Si a usted ya le bajó la presión, ya perdió 1,5 litros. O sea que usted va a necesitar sangre, seguro. ¿Está? sí, sí. ¿Está aclarado? Bueno, en nuestro medio no hay Y, sangre, no hay perdón, sangre. ¿Eh? quería saber por la autotransfusión. La No se autotransfusión, hace. sí, sí, eso se hace. Eso se usa un aparato que se llama el Cell Saver, que en inglés quiere decir recuperador de células. Se usa con los aspiradores de quirófano. Cuando vos tenés una hemorragia en el tórax, por ejemplo, ese aparatito la chupa a la sangre, la pasa a un filtro y ese mismo filtro vos se la podés reinfundir al paciente ahí mismo. ¿Está? Solamente hoy se usa con sangre de la cavidad torácica, porque en la cavidad abdominal, si tenés una lesión de víscera hueca, la sangre está contaminada. Aunque hay lugares que dicen que ellos pueden pasar igualmente la sangre contaminada. Yo preferiría que a mí no me la pasen, pero bueno, eso es la autotransfusión. Pero vos para eso tenés que tener lo que se llama el cell saver, que es el recuperador en el quirófano. ¿Sí? Que solamente en algunos lugares del mundo lo tienen. Y además tenés que tener alguien que conozca de cómo procesar eso, porque esa sangre es la que se aspira, esa va a un recolector que tiene que estar todo un circuito estéril, para que pueda volver a ser reinfundida. ¿Sí? Pero sí se usa. Yo Y la había visto auto, que solamente estaban en los de tercer nivel, sí, no en la todos, atención de emergencias. no todos los centros de tercer, nosotros acá en el Hospital Urquiza somos de tercer nivel para la provincia, ¿sí? Y no tenemos ni aspiradores para aspirar la sangre, ¿entendés? Entonces no, no en todos los lugares hay, pero sí se usa, sí, sí. Bueno, este es un cuadro, como siempre vieron que hay cuadros, porque hay gente que le gustan los cuadros. Grado 1, 2, 3, 4, listo. Esto es para saber el tipo de hemorragia que usted tiene,
Si usted está pálido y sudoroso, sepa, y si le bajó la presión, está acá, ¿eh? Tiene grado 3. ¿Eh? ¿Está? Si está hipotenso, es grado 3. ¿Listo? ¿Entendieron? Sí, 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 Sí. Y después del 3, ¿cuál viene? el 4. El 4. Bueno, y entre el 3 y el 4, ¿cuánto hay? Nada. ¿Eh? O sea que si usted está acá y está hipotenso, nunca piense que va a ir para acá si tiene una hemorragia. Siempre va a ir para acá, para el lado del 4. Y si usted se duerme, peor. Va a ir más rápido para el lado del 4. Y cuando usted está en el 4, la posibilidad de que lo pasen a buscar es altísima. ¿Ok? No para ir a tomar algo precisamente. Para ir para el cielo. ¿Ok? ¿Entendieron? sí. Sí, Bueno, sí. bueno. Cuando se corte esta, volvemos a conectar con el mismo enlace. Importante, lo mismo, lo que le estoy diciendo. No anden con la tablita ahí. No, grado 1, grado 2. Siempre hay uno que está para eso, ¿no? Ese no sabe nada, tal pedo, molesta. El botonazo en todos lados. ¿Vieron? Que anda con la tarjetita, ¿no? Ustedes sepan medicina práctica, chicos. ¿Está? Dejen la libretita. No, eso no. El control de la hemorragia y la reanimación balanceada con líquido se inician rápidamente. Cuando le llega un paciente que tiene alguna de las cosas que yo le voy a decir ahora, llamen al banco de sangre, llamen al cirujano, llamen a todo el mundo. Anoten esto en algún lugar donde no se lo olviden. Presión arterial sistólica menor de 90. ¿Sí? Trauma en torso, penetrante. Frecuencia cardíaca mayor de 100. O un ecofaz, es decir, una ecografía del abdomen o del pericardio positiva. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga alguna de esas cosas, ese paciente está en shock hemorrágico con muerte inminente. Es decir, que si usted no hace algo, ese paciente se va a morir. ¿Eh? ¿Entendieron? Si tiene un signo, las chances son del 35%. Si tiene dos signos, del 50%, y si tiene tres, más del 80%. Y si tiene cuatro, está muerto. Los pacientes que sangran necesitan sangre. ¿Cómo manejamos el shock? Ya se los vengo diciendo. Hay que detener la hemorragia y automáticamente, de forma simultánea, reponer la pérdida sanguínea. Si usted tiene un trauma penetrante, es decir, una puñalada, un balazo, no le pase 2000 mililitros de líquido porque la arteria que está rota, usted al aumentarle la presión arterial, ahí ven la pantalla, chicos, de nuevo. Se ahí está se está cargando. viendo. Ajá, Bueno, ahí está. bueno. Sí, Entonces, automáticamente hagan el diagnóstico de hemorragia y empiezan a reponer sangre. Cuando usted tiene un trauma penetrante, les decía, el mismo organismo hace vasoconstricción. Entonces, si usted le lleva la presión a 120, el tipo está con la presión entre 90 y 100, esa misma hipotensión y el coágulo que se forma a donde tiene la herida hacen que controlen un poco más la hemorragia. Ahora, si usted le sube la presión porque le pasa 2000 mililitros de solución fisiológica de Ringer, el enfermo llega a valores tensionales de 120, ese coágulo que está ahí, esa arteria que hizo vasoconstricción, se abre, el coágulo se corre y usted va a perder la poca sangre que le está quedando. ¿Entendieron? Por eso en el paciente que tiene un trauma penetrante, usted lo único que tiene que hacer es bolos de 250 a 500 centímetros cúbicos de Ringer lactato, simplemente para mantener el pulso radial hasta que el paciente vaya a la sala de operaciones. ¿Cuáles son los sitios de sangrado? Ya lo vimos a esto. Que sangre para afuera, es decir, una hemorragia externa, en la cavidad pleural, en la cavidad abdominal, cuando un paciente tenga fracturas muy desplazadas de un fémur o de ambos, o la fractura de pelvis. En todo paciente con trauma cerrado, el lugar que con mayor frecuencia el médico pasa desapercibida la hemorragia o no se da cuenta es el abdomen, chicos. El abdomen, el abdomen. En el abdomen tenemos el hígado, el vaso, el mesenterio. Esas cosas se rompen y todas sangran. ¿Sí? Lo mismo que la pelvis. Si usted tiene un paciente que se le cayó un caballo encima, que cayó de altura, que cayó parado,
y usted le hace una placa de pelvis y tiene la pelvis así, toda separada, ese paciente lo más probable es que la causa de su shock hipovolémico sea la pelvis. ¿De acuerdo? Nadie se va a morir por esto, por una fractura de fémur, nadie se va a morir por una fractura de peroné, nadie se va a morir porque tenga un scalp de cuero cabelludo. Ahora, si usted lo deja un día y medio sangrando, sí se va a morir, pero no es lo que mata al paciente inicialmente. La hemorragia externa, ¿qué hacemos? Compresión directa, torniquete si es en las extremidades distales, en la parte distal de las extremidades. En la cavidad pleural ponemos un tubo de tórax o el enfermo tiene que ir a toracotomía. En la cavidad abdominal hay que hacer laparotomía, es decir, usted va a necesitar una cirugía. Si usted tiene el vaso roto, va a necesitar un cirujano que se lo saque, si no, ese vaso no para de sangrar. Los huesos largos hay que inmovilizarlos, alinearlos, y la pelvis y el retroperitoneo hay que tratar de cerrar esa pelvis con una cincha pélvica, que es un mecanismo para cerrar la pelvis, pero solamente de forma momentánea. Hay que hacer la fijación con tutores externos, y eventualmente procedimientos de cirugía endovascular para angioembolizar los vasos que están sangrando. Y si no, el paciente se lleva a cirugía y se hace lo que se llama un packing pélvico extraperitoneal, pero que es una cosa que la vamos a ver más adelante y no sé si la vamos a ver, porque ustedes no entienden eso. ¿Cómo reemplazamos la pérdida de sangre? Lo primero que hay que hacer es buscarle accesos vasculares al traumatizado. ¿Cuántas vías? Dos, una de cada lado. ¿A dónde? Antebrazos y brazos. Catéteres cortos y gruesos. En el adulto, lo más grande posible, de 18 para arriba. En el niño, el que pueda. Porque no es fácil buscar una vía en los niños. ¿Cuánto le pasamos en el tramo cerrado, en el adulto? 1000 mililitros de solución de Ringer lactato y paramos. Y ahí vemos la respuesta. En el niño, 10 a 20 mililitros kilo. Y si con esto no va, el paciente después de esto tiene que ir a reponerse la sangre. Pero también ustedes tienen que tomar esto. No pueden estar, no, pues, no, está estable el paciente. Ah, sí, ¿por qué está estable? ¿Cómo está estable? No, sí, porque tiene 110/70. Ah, bien, va por la unidad de sangre número 14. Le dicen, todo paciente que requiere una unidad de sangre, chicos, también requiere una cirugía, habitualmente. Si ustedes no hicieron el tratamiento quirúrgico de esa hemorragia, y le van a pasar el banco entero de sangre, que el enfermo va a seguir sangrando. Acá está lo que les dije hoy. Cuando a usted le pasa mucho líquido, eso exacerba lo que se llama la tríada mortal, que es acidosis, coagulopatía e hipotermia, porque diluye al enfermo. Entonces, en estos casos es útil mantener una presión lo medianamente alta posible para que llegue la sangre al corazón, al cerebro y a los riñones, es decir, tener una tensión arterial media entre mayor de 65, esto es una sistólica mayor de 80 a 90, hasta que yo haga el control de la hemorragia. ¿Cómo mido yo la respuesta del paciente? Es decir, ¿cómo me doy cuenta si lo estoy resucitando bien? Lo primero que voy a tener es una vez que yo controlé la hemorragia, ¿no? Es una normalización o una tendencia a la normalización de los parámetros que a mí me indican que el enfermo tiene metabolismo anaeróbico, como son el lactato y el déficit de base. Es decir, si yo, previo a una cirugía, le tomé una muestra al paciente y el paciente tenía lactato de 4, menos exceso de base, menos 26, y después de la cirugía y de la reanimación, que yo le pasé 6 unidades de sangre, 6 unidades de plasma, una unidad de aféresis, que son 6 unidades de plaqueta, le hago un control y el paciente tiene, en vez de 4, tiene lactato de 2, tiene el exceso de base menos negativo, es decir, menos 10, eso quiere decir de que yo estoy recuperando ese paciente del shock, es decir, ese metabolismo anaeróbico está pasando a un metabolismo aeróbico. Bueno, esto es, ya lo vimos. Y otra cosa que hay que cuidar mucho es la hipotermia. No se olviden siempre de tener el ambiente en el cual ustedes reciben un paciente traumatizado con una temperatura ambiente agradable o más bien tirando a calor, para que el paciente no tenga hipotermia. La hipotermia perpetúa el shock,
produce disfunción plaquetaria, es decir, que produce coagulopatía, y además favorece el metabolismo anaeróbico. Entonces, a todos los pacientes, por eso hay que pasarle las soluciones calentadas a 37 a 39 grados, y calentar el ambiente. Si tienen ropas mojadas, hay que sacárselas, cubrirlos con mantas o mantas térmicas, de manera tal de que nosotros podamos disminuir en la mayor medida posible la hipotermia, que es un asesino silencioso de todos los pacientes traumatizados. Bueno, los pacientes con marcapasos ya se los dije recién. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Yo quería preguntar si la manera de administrar los hemos derivados es mejor poner primero, no sé, el plasma o los glóbulos rojos o es lo mismo. No, se pone en relación 1, 1, 1. ¿Sí? Eso que es una unidad de rojos, una unidad de plasma, una unidad de plaqueta. ¿El problema cuál es? Que a veces no tenés esa suficiente cantidad. Por ejemplo, plaquetas es raro que haya. Porque no duran tanto, no siempre los bancos tienen. Entonces, la reposición en nuestro medio se hace con plasma y sangre. Lo ideal es una relación 1-1, es decir, una de rojos, una de plasma. No tenés tanto plasma, pasás 2 de rojo, una de plasma. Lo más cercano a 1-1-1. ¿Sí? Se pasan los 3 a la vez. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar qué tiempo más o menos es para la reevaluación del paciente. Si bien la respuesta rápida es al instante o cuánto tiempo tiene que pasar. No. A ver, la reevaluación es después que vos hiciste el tratamiento. O sea, Bien. es lo que les dije hoy. Si vos estás en una guardia, sos médica Ujú, general, y te llega un paciente chocado ujú. con una hemorragia, el control para ver si el paciente respondió o no empieza después del tratamiento, es decir, después que volvió de cirugía. Si el Bien. paciente tenía una herida en el tórax y nadie lo llevó a cirugía, y Todo no le depende hagas después de la cirugía. no le hagas controles, porque si nadie le cohibió el sangrado, el paciente va a seguir sangrando y te van a dar todos los parámetros alterados. Bien, ¿Sí? sí. Después de que volvió de cirugía, hay que esperar un tiempo prudencial, de manera Ujú, tal, aparte vos tenés otros parámetros ahí en la unidad de cuidado intensivo, como son la frecuencia cardíaca, empieza a mejorar, si vos tenías el paciente con un requerimiento de inotrópicos, vas a ver que se lo empezás a bajar y el paciente sigue manteniendo valores tensionales normales, tiende a normalizar la TA, o sea, hay un montón sí. de factores que son dinámicos, y el control de laboratorio habitualmente eh, post tratamiento del shock, lo ideal es hacerlo después de las 2 horas. Bien. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Una consulta. Como en Sí, este caso nosotros no vamos a colocar, como se hacía antes, unidades grandes de solución fisiológica, ¿va a sí, hacer falta igualmente la colocación de sonda vesical o no? siempre. Ah, Sí, porque listo. tenés que también controlar, Todos los como pacientes dijo él. traumatizados que tienen shock, todos, 100% van con sonda. Todos. Ese paciente va a ir a una cirugía, sí o sí necesita sonda. Vos vas a necesitar medir la diuresis, controlar diuresis, cuánto orina, si no orina. Todos los pacientes llevan sonda vesical. Todos. Excepto el pavo que se cayó en la esquina del supermercado y te lo trae en la emergencia porque se raspó la rodilla. Si querés ponerle una sonda para hacerlo sufrir por bobo, bueno, no hay problema, pero a veces no. ¿Alguna otra pregunta? La colocación de sonda vesical, chicos, es un auxiliar de la revisión primaria, acuérdense. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, chicos. Bueno, ¿De gracias. qué es el miércoles Genial. que viene? El miércoles que viene vamos a ver trauma de tórax. Dale. Chau, Bueno, chau. Chao, luego. adiós.